que siempre me llama la atención es cuando en Romanos 10:1 el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice algo como que para que uno comience el día. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y mi anhelo y mi oración por cada uno de ustedes es que se mantenga firme y constante y perseverante en su salvación. Eso es mi anhelo de cada día. Voy a orar, pero me gustaría que cada uno de ustedes, por favor, baje el micrófono, así yo no pueda estar intranquilo, por favor. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor hacia nuestras vidas. Gracias porque tú nos haces vivir y confiar cada día en ti. Te imploro, Señor, que tu palabra pueda ser el bálsamo que nuestras almas necesitan, el agua que nuestra sed del alma necesita, y también, Señor, la comida que necesitamos para nuestro espíritu. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo. Te pedimos que tu espíritu abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos, Señor, llenarnos de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús lo he pedido. Amén. Amén. Hay dos hombres que han impactado mi vida en la Biblia. Y uno de ellos es el apóstol Pablo y el otro es el apóstol Pedro. Y yo quiero hablar ahora de Pedro. Y voy a llevarles a Marcos 16, versos 6 y 7. Y tengo varios textos para ir formando el mensaje del Señor que quiere para nuestras vidas. Realmente anoche yo estuve orando y Dios bendijo mi vida tremendamente con estos pasajes. Y durante la semana también que estuve pensando en qué podemos ser llenados. Así que en Marcos 16, 6 y 7 dice: mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El verso 7 realmente es una joya. Parafraseando podríamos decir: no se queden ahí parados. Vayan a decirle a todos los discípulos y especialmente a Pedro. Él va delante de ustedes como huyendo, como corriendo. Va delante de ustedes a Galilea, su lugar, donde Él trabajó, su familia, donde lo esperan. ¿Ven dónde está el tesoro escondido? Es como que si todo el cielo hubiera visto la caída de Pedro y como que si todo el cielo quisiera ayudarle a que se volviera a ponerse de pie, a levantarse. Es muy común en el mundo que del árbol caído se haga leña. Si hay alguien que comete un error, inmediatamente comienza la murmuración, la crítica, el egoísmo y el chisme. Asegúrense de decirle a Pedro que no va a quedar fuera. Dígale que un fracaso no hace a uno fracasado. No hay muchas segundas oportunidades en el mundo de hoy. No lo hay. Lo vemos a diario. En los despidos de los trabajos, en los despidos de los empleos. Hoy en día no hay seguridad. Hoy en día es más común ahora o nunca. Aquí no toleramos la incompetencia, escuché una vez decir a un jefe. Tengo que ser fuerte para sobrevivir, escuché a un empleado. 3 fallas y te vas afuera. Querido hermano, este mundo pareciera de que es una jungla. Pero ¿sabes?
el Señor, nuestro Salvador, tiene una respuesta simple a nuestra manía masoquista. Sí, el mundo es una jungla donde como perros hambrientos nos comemos unos a otros. Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué me orienta el Señor? No vivas entre los perros. No vivas entre los perros. ¿Tiene sentido esto? En San Juan capítulo 17, Jesús en su oración pontificia a su Padre le va a decir, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, sino que los guardes del mal. Porque dejar que un montón de fracasados te digan que tú también lo eres, ¿para qué escuchar eso? Seguro que puedes tener una segunda oportunidad. Si no, pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro. La vida puede parecer un campo minado. Un solo paso en falso o una decisión equivocada o un error que cometemos muchas veces por un juicio que uno da o una opinión que uno da. Un jalón de orejas a nuestros hijos lo marca para toda la vida, ¿no es cierto? Todas estas cosas en un momento puede explotar y cambiarlo todo. El apóstol Pedro no tenía manera de saber cuán importante habría de ser su historia, cuán importante había sido para él su experiencia. Sin embargo, su historia ha calado profundamente para todas las futuras generaciones de los creyentes. Su caso sirve tanto de advertencia como también de inspiración para todos. Cuando tenemos nuestros momentos difíciles, Pedro demostró hasta qué punto alguien podía caer y aún así volver a levantarse. Aún así volver a levantarse. Quiero llevarles a San Lucas en el capítulo 5, versos 1 y 2. Un poquito más adelante allí, Lucas 5. Versos 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Nos cuenta entonces Lucas que un día en que Jesús pasaba junto al mar de Galilea, en este caso el nombre aquí está Genesaret, también se le dice el mar de Tiberíades, una multitud se agolpó en torno a él para escuchar sus enseñanzas. Ya Jesús era famoso. Y entrando, dice, en una de las barcas, enseñaba, dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, lleva la barca mar adentro, boga mar adentro, y echad vuestras redes. Verso 5. Pedro le va a decir, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Es más, estaban cansados. Mas por lo que dices, dijo Pedro, voy a echar las redes. Querido hermano, Jesús era conocido como el carpintero, el hijo de un carpintero. Pocos sabían de su misión, como pocos saben o conocen, por ejemplo, cuál es la misión de la iglesia, o cuál es la misión de los pastores, de los predicadores, de los colportores, etc. Pero lo que puedo decirles en esta tarde es que hay un tiempo para preguntar, pero también hay un tiempo para escuchar en la vida. Un análisis de todo esto es lo que hace Salomón en Eclesiastés capítulo 3. Cada cosa, cada momento tiene su tiempo. Cada etapa, cada era de nuestra vida es un hito y tiene su tiempo. Pedro echó la red voló en lo alto, se extendió contra el cielo azul y flotó hasta chocar contra la superficie del agua. Y luego se hundió. Pedro era un pescador experto. Toda su vida había estado en el mar, en la barca,
los peces, la red, ¿no es cierto? Envolvió la cuerda alrededor de su mano y se sentó a esperar para que pique el pez. Sacaron la red, ¿no es cierto? Él se sienta a esperar, amarrándose la soga, la cuerda hacia su mano, y se puso a esperar. Ahora, la cuerda se tensó y casi cae hacia el mar, es lo que nos dice aquí. Gritó y pidió auxilio a las otras barcas que estaban alrededor. A las justas pudieron, con la ayuda de varios allí, sacar la red antes de que se rompiese. Estaba llena de peces. ¿Conoces la reacción de este experto pescador? Te vas a impactar si no lo has leído. Vamos a ir a los versos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. Es interesante la respuesta del Señor en el verso 10, cuando le dice: no temas, ¿no es cierto? Desde ahora serás pescador de hombres. Qué tremendo. Qué reacción para Pedro. Aquello que lo había vivido en carne propia era una escena que lo iba a ver un poco más adelante, en los 2 años que le tocó estar cerca del Señor. Y esto es impactante. Él pudo darse cuenta cuando Jesús pasaba por los cementerios y cómo veía que los muertos resucitaban. En la falda de los cerros, con los hambrientos que eran saciados por el Señor. En las tormentas, con los aterrorizados, dándoles seguridad. En los bordes del camino, con los enfermos, dándoles la sanidad. Los personajes pueden cambiar, pero el tema no. Cuando nosotros dijéramos: no hay manera, el Señor nos va a decir: yo tengo una manera. Cuando nosotros podemos decir: no, esto es imposible, si vamos al Señor, Él nos va a decir: todo lo que me pidas a mí, lo haré posible. Y este fue el primero de varios encuentros que Pedro tuvo con Jesús, que van a cambiar verdaderamente su vida. Si ponemos atención, vamos a ver los milagros que Dios hace en nuestra vida todos los días. Pero a veces estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que la mano misericordiosa de Dios está no solamente con nosotros, sino también en lo que hacemos. ¿Han escuchado el testimonio de Isabel? Ella pudo haber dicho: pero me está pidiendo que ore. O se habrá equivocado. O estará hablando con alguien a su lado. No. Mira los milagros que nosotros vemos y a veces no nos damos cuenta. O lo que acaba de contar Ivette. Es a diario que vemos la mano poderosa del Señor. Aleluya. Probablemente tú también tengas. Si te pones a pensar, a recapacitar, a capitular el día, te vas a dar cuenta que el Señor te estuvo mostrando su gloria, su gracia, su amor, su paz. Pero a veces no nos damos cuenta, porque estamos más atareados en las cosas domésticas. Marta ha escogido lo mejor. O María ha escogido lo mejor. Atareada estás en las cosas de la vida. Pero la vida tiene principio y fin. Estamos escuchando verdaderamente al Señor. Pedro comienza a hacer de escucharle o verle un ministerio. Pero este Pedro
se ganaba la vida con las manos y se metía en problemas con la boca. En San Juan 6, 16 al 18, vamos a echarle una mirada a este texto. San Juan 16, perdón, San Juan 6, 16. A ver, voy a pedir a Juan si lo tiene, ¿me lo puede leer por favor? Amén. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Okay. Pedro estaba en el mar y se levanta una tremenda tempestad. En Mateo 14, 24 va a decir, y la barca estaba en medio del mar, azotada, dice, por las olas, porque el viento era contrario. Pedro sabe que estaba en problemas. Los hombres atrapados en la tormenta parecen cualquier cosa, menos un equipo de apóstoles que van a cambiar el mundo. No lucen como un ejército poderoso, espiritual, que marchará hasta los confines de la tierra para modificar la historia que el Señor ha puesto en sus manos. No parecen un grupo de pioneros que salen a impactar al mundo. No. Parecen más un puñado de marineros temblorosos que se están preguntando si la próxima ola será la última en sus vidas. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela de cadetes, y dentro de los alumnos que tenía había un ex grumete de la Marina de Chile. Yo le pregunté, ¿y cómo es la vida de los grumetes, de los marineros aquí? Y especialmente por aquellos que se tienen que graduar, ¿no? Para recibir una insignia, para recibir en cierta manera un cargo ya. Y él me decía, saben el tiempo de invierno profundo en el estrecho de Magallanes, hay unas tormentas tremendas que hay olas de más de 16 metros de alto, 16 metros de alto, o sea, uno habla de 5 o 6 pisos, para que tenga una idea, así se levantan las olas. Y dice que es parte del entrenamiento de los jefes, que sale el barco con todo el grupo que se va a graduar. Y él dice, cuando yo me gradué, teníamos un temor a morir porque dice de que el barco se elevaba de tal manera que después caía hacia abajo y el estómago crujía, dice, ¿no? Y todos agarrados de donde estén, pero había un tremendo espejo ahí que uno podía mirar hacia afuera. Y dice que el barco caía y parecía que se iba a romper en 1000 pedazos y algunos estaban llorando, y después dice que otra vez el barco se levantaba hacia arriba porque se veía que venía la ola hacia uno y venía la ola y se reventaba. Y dice, era más de 80 kilómetros que había que cruzar el estrecho de Magallanes en base a esas tempestades y a esas tormentas. Cuando él lo contaba y lo decía, el Señor nos libró de todas esos temores en un momento. Pero todos decíamos, no, pues de aquí no salimos. Dice, cómo ver el barco abajo y mirar arriba que venía, era como entrar en un hoyo y después salir. Bueno, yo creo que algo de esto Pedro estaba pasando en el mar de Galilea. Él conoce estas tormentas. Él ha visto restos de barcos destruidos y llegar hacia la orilla. También él tiene que haber visto cuerpos de los desafortunados marineros
flotando cerca de la orilla. Era algo como común. Sabe lo de la furia de los vientos y de las olas y sabe que los tiempos como estos no son para dárselas de héroe. Son momentos para buscar ayuda. Y en Mateo 14:28 encontramos cómo después de haber tenido un diálogo con Jesús, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, en medio de esa tormenta, es consciente de dos cosas. En primer lugar, él está perdido y Jesús está a salvo. No le toma demasiado tiempo decidir dónde prefiere estar. La petición de Pedro de caminar sobre el agua revela su miedo a la situación, al momento en el cual está pasando. Y él se encuentra en una larga lista de los personajes de la Biblia que en un momento dado necesitaron estar seguros de que Dios estaba allí para ayudarles, ¿no es cierto? Podemos pensar, por ejemplo, en Gedeón, Jueces 6, en David, Salmo 57, Elías, Primera Reyes 17, Josafat, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Una lista muy grande de gente que tuvo que enfrentar a temores, a miedos, a dificultades, a problemas. Y yo me pregunto, ¿acaso nosotros también no hemos estado en esa lista? En los momentos difíciles, en los momentos de problemas, en los momentos de dificultades. Tal vez tú nunca te has encontrado en medio de una tormenta, de aguas abiertas, pero seguramente alguna vez has tenido que enfrentar situaciones como la que enfrentó Pedro. Es decir, te vistes en circunstancias que tú pensabas que podrías controlar, solo para luego ver que se transformaban en remolinos aterradores, peligrosos de tu vida. Hasta que pronto te diste cuenta de que estabas en problemas. Te pregunto en esta tarde, ¿cuál fue tu reacción? Pedro se bajó de una barca en medio de una tormenta furiosa en el mar. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar de tu vida con respecto a tu fe? La historia de Pedro me impacta verdaderamente, porque es un hombre que tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, incluso de la de esa muchacha, antes que el gallo cante. Nuestra vida está sujeta a la fe que yo tenga en Dios por medio de Jesús. Muchas tormentas pueden llegar a nuestra vida y van a llegar. Pero si yo tengo la seguridad y la confianza de que Dios está por nosotros, como diría Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el capitán de mi barca, aún las tormentas más graves y más fuertes podrán venir a mi vida, pero yo tengo la seguridad de que voy a pasarla, de que voy a estar al otro lado. Quiera Dios que este mensaje pueda llegar en un momento de la gran dificultad que todo el mundo está pasando con respecto a la gran pandemia. Ya se habla de una gran pandemia por los miles y miles de muertos que hay. Pero nosotros todavía estamos confiando de que el Señor nos ha hecho experimentar. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en esta pandemia. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en estos momentos. Pero yo puedo darle gracias a Dios porque el Señor me ha hecho reencontrarme con mi ministerio, con mi llamado. Yo he visto cómo la mano poderosa de Dios ha estado sobre mi vida en todo este tiempo y en los lugares donde he podido estar. Pero también me he podido dar cuenta de que si el Señor me hizo formar una familia es por algo. Es por algo.
Y no solamente el Señor me ha hablado a mí, sino que también ha hablado a mi esposa y a mis hijos. Y he podido ver también, a través de la familia que conformamos, a cada uno de ustedes, cómo el Señor lo usa para bendición de nuestra vida. Y así cuando tú das bendición, la bendición viene en abundancia de vuelta. Más bienaventurado es dar que recibir, decía ya casi al final de Hechos de los Apóstoles. Algo que rescatan de tantos dichos que dijo Jesús. Y que si se pudieran poner en libros, diría Juan, no cabrían todos. Pero qué bueno es saber, ¿no es cierto?, que en medio de estas dificultades, del cual se ha hecho patente en la historia de un apóstol, puede hacerse patente también en mi propia historia. Ver cómo la mano poderosa del Señor está sobre nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, 18. Déjame llevarte, se me viene a mi mente esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, en primer lugar, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Crees en eso? Hay una condición para entrar a la sala de mis pedidos, a la sala que me va a cobijar el Rey de Reyes y Señor de Señores, del cual yo voy a salir embestido de una coraza de justicia, de amor, que me lo dará el Señor. Pero no tengo que practicar el pecado, porque soy un hijo de Dios. Y eso hace que el Señor me guarde. Así como guardó a su pueblo, nos va a guardar a nosotros también. El maligno no nos puede tocar. Aunque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno no nos puede tocar. ¿Tienes esa seguridad? ¿Oras por esa confianza? Tu espíritu y tu alma claman al Dios vivo. Salmo 42. Qué lindo es saber, ¿no es cierto?, en quién hemos confiado. Oremos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu gran amor hacia nuestras vidas. Gracias por los testimonios que nos hacen ver tu mano maravillosa que está sobre mis hermanos. Tu mano maravillosa que no se ha cortado. Tu mano maravillosa que me acaricia en los momentos de dificultades, en los momentos de problemas, en los momentos en donde yo no sé qué decidir, en los momentos en que uno no sabe qué pensar. Tú nos acaricias. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría para poder enfrentar cada situación peligrosa por la cual estamos viviendo. Señor, aquí están delante de ti familias que han venido a escucharte y te han escuchado, y sus corazones están abiertos. Tú, Señor, estás entrando a cenar con ellos. Tú estás entrando a aliviar su dolor, su angustia, su temor. Qué bueno es saber, Señor, de que tú estarás siempre con nosotros. Y si nosotros creemos en ti, es la promesa, registrado en tu palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso, Señor, ha plasmado en nosotros la seguridad y la confianza de que en este mundo estamos simplemente de paso. Un día estaremos contigo y tú nos enseñarás tu gloria, la gloria del unigénito también para nosotros. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, con nuestra vida, y queremos, Señor, que tú también
renueves en nosotros nuestro espíritu para ser fortalecidos cada momento y cada día. Gracias, Padre. Lo he pedido todo esto y lo he rogado en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.